Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Buenos Aires querido. El episodio de hoy se llama ¿Qué es Buenos Aires? Cuando era niño, la idea de vivir en un lugar que se llamara Buenos Aires me parecía fascinante. Cuando tenía 5 años, mi familia se pasó de vivir en El Salvador a vivir en el barrio que lleva ese nombre, que se llama Buenos Aires. Y yo no podía dejar de pensar en que algo tendría que ver con la ciudad argentina. La mera idea de tener algo que ver con aquel país, que por aquel momento yo asociaba con los grandes edificios que reflejan la riqueza de un país que ya no es, así como con una cultura elegante y una gente que parece, y se cree como tal, lo más cercano a Europa que hay en Latinoamérica. Me parecía de lo más interesante. Mi barrio, quiero decir el barrio en el que hice buena parte de la primaria y en el que viví, como muchos, era El Salvador, que debe a su nombre a que se encuentra alrededor del Cristo de Morro Cristo. El Salvador tenía una identidad que para mí resultaba familiar. Casitas que en su desorden gozaban de un orden que escapaba a mi cognición, pero que sabía que existía. Calles que se enrevesaban en una sinfonía urbana que es extraña para el que no se ha criado recorriendo sus malformadas aceras, y cuadras que lejos de cuadrados representaban 1000 formas distintas. La sede de primaria del Colegio Ana de Castrillón, que se llama precisamente Divino Salvador, el Morro Cristo, las tienditas y mercados de la 36, que es la principal del barrio, el apartamento de un tercer piso de un edificio viejísimo en el que vivía. Todo eso tenía un significado, una identidad que parecía hacerse parte de mí conforme crecía. No todo era maravilloso, como a veces uno puede verse tentado a creer. Por aquellos años en nuestra ciudad había una violencia que yo no comprendía. Una vez, por asuntos que no me contaron nunca, precisamente porque ¿quién le cuenta esas cosas a un niño? Mataron a alguien cerca de la acera del edificio en el que vivía. Recuerdo la desesperación, el desesperado intento de mi madre por hacerme dormir, mientras yo veía cómo entraban por la ventana de la sala la luz reflejante de las patrullas de policía. Escuché, tiempo después, que el difunto era un mero transeúnte que fue asesinado por los pasajeros de un automóvil negro. Fue en una casita, a unas cuadras de mi entonces hogar, que unos hombres terribles interrumpieron y violentaron la sacralidad de una reunión familiar. Los detalles de aquel incidente escapan a mi memoria, pero el trauma de esconderse mientras la violencia, antes inimaginable, se desborda contra los seres que más amaba. Eso es una cosa que difícilmente uno supera con los años. Recuerdo las quejas de mis mayores, que si los llamados muchachos una cosa, que si otra. Recuerdo el dolor, la rabia y la frustración que provocaba en esos mayores la falta de tolerancia que había en algunos vecinos. Y todavía me hierve la sangre por aquella vez que unos desadaptados insultaron a mi madre porque les pidió que no pusieran la música tan alta en el carro que habían parqueado enfrente de nuestra casa. Pero esos recuerdos, que se funden con la realidad que hoy recorro ya como adulto, no son el tema de este podcast, sino que sirven para conversar de un tema que va mucho más allá y que no es otra cosa que una reflexión sobre lo que son los barrios y cómo de ellos se va formando lo que hoy conocemos como comunas. Para mí, El Salvador tenía una identidad. Su cercanía con las torres de Bombona por un lado y con la Sumadora por el otro me permitían situarlo espacialmente, y sus callecitas, sus casitas, su gente, sus carros, sus motos, estas últimas que vaya que me molestaron mucho, me permitía dotar al nombre propio El Salvador de un significado que en mi mente tenía sentido. La pregunta es, ¿tenía sentido la idea de Buenos Aires? Porque claro, este podcast no se trata de Buenos Aires o, en otras palabras que nombran lo mismo, de la Comuna 9. No se trata de un barrio específico, ni de unas callecitas, ni de la experiencia de un pobre niño viviendo en aquel barrio. Se trata, en realidad, de algo que sabemos cómo se llama, pero que muy pocos saben nombrar. De eso es de lo que queremos reflexionar hoy. Y es que justamente esta disertación proviene de una idea. Para mí, en aquellos años, un niño que poco entendía el mundo, el barrio Buenos Aires y el barrio El Salvador podrían ser perfectamente de ciudades distintas. No solo porque las cuadras del barrio Buenos Aires, que tantas veces he caminado, son mucho más cuadradas o rectangulares dado el caso, y no solo porque las calles, la arquitectura y hasta la historia que se respiraba allí era radicalmente distinta, sino porque la identidad, que
que está compuesta de toda la anterior y más, consistía en una cosa tan diferente a lo que yo podía ver en El Salvador, que para mí moverme de uno al otro fue como cambiarme de ciudad, como cambiarme de mundo. El barrio Buenos Aires, cercano a Miraflores y Alejandro Echavarría y frecuentemente confundido con el sector El Vergel, se caracteriza por ser atravesado por la vía Medellín-Santa Elena y por limitar con la Comuna 8 a través de la quebrada Santa Elena. Es un barrio bonito, de clase media, y en años recientes ha alcanzado un reluciente aire de novedad. Hay cercano un sector entero poblado por mansiones de principios del siglo XX o finales del siglo XIX. Hacia el sur tiene calles bien organizadas, con casas con parqueadero privado y cerradas. Hacia el occidente limita con Caicedo y Miraflores. Hacia el oriente con barrios de Jesús y Cauces. Y, en general, es un rincón de la ciudad caracterizado por gozar de una planificación urbana envidiada por otros muchos barrios de Medellín. A los ojos de un niño, las diferencias existentes entre las formas dibujadas por las cuadras del Salvador, así como incluso la cultura vecinal que se ve en el barrio popular, era razón más que suficiente como para suponer que entre Buenos Aires y El Salvador había un mundo de distancia. Más aún que cuando nos trasladamos la primera vez entre una y otra lo hicimos a pie, lo que, desde mi perspectiva, significó dar una caminada de 1 hora. ¿Cómo podrían dos lugares que se encuentran a 1 hora de distancia del uno del otro y que son tan radicalmente distintos tener una identidad común? ¿Cómo podría decirse que entre este cúmulo de edificios divididos en cuadras perfectas, que se ven desde la perspectiva de un niño foráneo como de gente acomodada, y esas casitas y calles descuidadas del sector de El Salvador en el que vivía, había una identidad barrial similar? Lo cierto es que podríamos hacernos la misma pregunta al observar el contraste entre cualquier barrio de la Comuna 9 que queda a una distancia considerable uno del otro. ¿Qué tiene que ver Candamo con La Milagrosa? ¿Qué tiene que ver Loreto con Caicedo? ¿Qué tiene que ver 8 de marzo con Bombona 2? La cosa es, uno puede poner a un niño frente a un mapa que señalice adecuadamente cada barrio y que diferencia cada comuna con un color y hacerle exactamente la misma pregunta. El niño responderá, lógicamente, que todos estos barrios pertenecen a la comuna señalizada como Comuna 9 o Buenos Aires. Ahora bien, si luego lo pones a recorrerlos y le señalas algunas características propias de cada uno, quizá logre atinar, por mero sentido común, en que todos los sitios mencionados pertenecen a Medellín, o incluso, si es que quiere ir a la segura, a Colombia. Así entonces nos queda la pregunta, o las preguntas: ¿qué es la Comuna 9? Es más, ¿qué es una comuna? Si uno le empieza a hacer esa pregunta a gente en la calle, muy probablemente muy pocas personas sean capaces de contestar. Es más, hagamos el ejercicio. ¿Qué es una comuna? Un conjunto de barrios, un montón de barrios, una delimitación territorial donde ponen un montón de gente con características comunes, un espacio donde hay mucha gente. No es necesario aclarar que todas estas definiciones adolecen de una inexactitud e imprecisión tan altas que es imposible extraer de ellas un significado capaz de hacernos entender lo que es, en realidad, una comuna. Entiéndase, ¿las comunas son conjuntos de barrios? Sí, lo son, pero no son solo eso. Pues si así fuera, cualquier conjunto de barrios podría llamarse comuna. Y no, pues si yo tomo por ejemplo los barrios de La Milagrosa, Moravia, El Plan y La Torre y los agrupo en un conjunto, no por esto esos 4 barrios constituirían una comuna, mucho más porque ni siquiera limitan territorialmente uno del otro. Si a la escueta definición, entre comillas, un conjunto de barrios, le agregamos el que limiten el uno con el otro, Medellín entera podría considerarse una comuna, y no solo Medellín, sino todo el Valle de Aburrá. Vamos a otra definición, que, como vimos, es, entre comillas, una delimitación territorial donde ponen un montón de gente con características comunes. Esta parece más completa, sobre todo por la parte de delimitación territorial, pero los barrios, los municipios, las ciudades, los distritos, las áreas metropolitanas, los departamentos, las regiones, los países y los continentes también son delimitaciones territoriales. Si tenemos en cuenta lo de, abro comillas, agrupar un conjunto de barrios con características comunes, cierro comillas, entonces podemos incluir a los países, las circunscripciones territoriales indígenas y los barrios en sí mismos.
Una comuna, entonces, no puede ser solo una delimitación territorial donde se agrupe gente con características comunes, porque si así fuera, sería imposible distinguir a las comunas de otras formas de división territorial. Esta no es la definición que buscamos, pues carece de una identidad por sí misma capaz de dotar de significado al concepto. Ni hablar de la última definición. Por un espacio donde hay mucha gente podemos entender incluso al planeta Tierra, que en efecto es un espacio y en el que hay mucha gente, tanta como 10.000 millones de personas. Ni los líderes sociales de la Comuna 9 saben brindar información clara sobre lo que es una comuna, y esto no es porque sus líderes sean ignorantes o incapaces. Esto es más bien porque la palabra comuna, o al menos para referirnos a aquello de lo que estamos hablando, es una invención administrativa. A diferencia de las palabras ciudad, nación o república, que son producto de larguísimos procesos sociales y políticos, la palabra comuna no es otra cosa que una forma de dividir administrativamente a las ciudades en áreas más grandes que barrios y más pequeñas que municipios. Es decir, si bien la palabra comuna tiene un significado mucho más antiguo y poético, que viene del francés commune, y que no es otro que el de grupo de personas que viven juntas sin someterse a las normas sociales establecidas, o el de forma de organización social y económica basada en la propiedad colectiva y en la eliminación de los tradicionales valores familiares, en los que a nosotros refiere, una comuna es una división administrativa que no cuenta como identidad territorial. No es un municipio, no es una provincia ni un departamento, y que sirve como medio para agrupar barrios, a veces a capricho. De hecho, la palabra que usamos en Medellín, en Cali, en Popayán y en otras ciudades del país sí tiene influencia francesa, pues la historia remonta, según cuentan historiadores, a las décadas de los 40 y 50, cuando dos arquitectos, de nombres Paul Lester Wiener y Joseph Louis Sert, influidos por el arquitecto francés Le Corbusier, vinieron a Colombia a ayudar con la planificación de la expansión urbana de algunas ciudades de nuestro país. De hecho, las versiones consultadas coinciden en que la palabra, que sí provenía de la llamada Comuna de París, hace alusión a modelos de autogestión barrial que, pese a ser finalmente reprimidas por el desorden social que provocaban los llamados comuneros, quedaron en el imaginario como formas de gobierno territorial caracterizado por asambleas barriales. Tanto así que allí en 1991 el constituyente estableció en nuestra Carta Magna, en un artículo lejano, el 318, que los municipios podrían dividirse en comunas y corregimientos y que cada uno tendría su respectiva junta administradora local. Así van surgiendo en todas las ciudades grandes del país divisiones administrativas denominadas comunas, que a su vez se dividían en barrios. Hoy las comunas están lejos de ser símbolos de modelos de autogestión. De hecho, como vimos antes, la mayor parte de la gente sabe que existen, pero entender qué son concretamente es una cosa que incluso dentro de las propias administraciones parece dificultarse. Bien, ya entendimos que el nombre comuna, que es una forma de llamar a una división administrativa cuya vocación, según la Constitución, no es otra que la descentralización de la prestación de servicios públicos, es un significante cuyo significado no es cultural, ni social, ni antropológico, sino a duras penas urbanístico o administrativo. A diferencia de los barrios, que como por ejemplo nos enseña Gilmer Mesa en su libro La Cuadra, puede tener un significado más profundo que la división física de sus calles y casas, al trascender lo metafísico a través del imaginario colectivo de sus habitantes. Las comunas difícilmente podrán adquirir con el tiempo esos significados porque, primero, cuentan con una cantidad de habitantes tan amplia que es imposible conocer al menos el 10% del total de habitantes, y segundo, porque son territorios tan heterogéneos que, incluso en su gente, las diferencias culturales y sociales resultan siendo tan importantes que no pueden encontrar un verdadero punto común que justifique su coexistencia en algo que para ellos sea un espacio común. En otras palabras, para el ciudadano de a pie un barrio es un lugar común, es un sitio que conoce, cuya arquitectura es similar a cuyas calles alcanza a conocer como la palma de su mano. Un barrio es un único espacio de existencia, es una unidad casi tan importante como la cuadra o la casa, mientras que una comuna puede ser un conjunto, sí, pero de espacios separados entre sí. Una comuna no es un espacio, mucho menos un espacio común, sino un conjunto de espacios, un conjunto cuya naturaleza ni siquiera alcanza a comprender a la larga, no entiende, en suma, por qué un barrio es una comuna y no otra.
Y la verdad es que como no sabe en realidad lo que significa comuna, tampoco le importa. Recuerdo aquella polémica cuando, producto de un estudio del Instituto Agustín Codazzi, a Antioquia le quitaron un municipio para entregárselo a la jurisdicción del Chocó. Recuerdo que hubo una especie de oleada de patriotismo por Antioquia, por la patria Antioquia, que recorrió el departamento desde el Urabá hasta Sonsón. Un municipio del que apenas habíamos escuchado se volvió entonces una especie de símbolo de la identidad antioqueña. Nos dolió, por alguna razón que nadie sabe explicar por qué, pero nos dolió. Esto es porque los departamentos, especialmente el departamento de Antioquia, tienen una identidad. Cuando usted le menciona la palabra Antioquia, se le viene a la cabeza un himno, una cultura, una historia y en general unos símbolos que son capaces de representar un conjunto de ideas con las que la mayor parte de los habitantes de ese espacio territorial se identifican, al menos así en el imaginario colectivo. Ahora, en contraste, piense en lo que a usted se le viene a la cabeza cuando hablamos de la Comuna 9, o 10, u 11. Esas comunas, diferenciadas nada más por los números que las identifican, para muchos no tienen en realidad un significado. Mucha gente sabe en qué barrio vive o en qué sector, pero desconoce cuál es su comuna. Y esto no es una mera casualidad. Esto no es solo porque los ciudadanos sean indiferentes a lo que las comunas son. Esto es porque en realidad no se ha dotado a las mismas de causas comunes o de formas de autogobierno y autogestión que las convierten en un objeto de interés para los ciudadanos. En otras palabras, si es que a las comunas se les asigna la importancia que tienen el potencial de tener, y si es que se les permitiera cumplir con el propósito que nuestra Constitución les brindó, entonces los ciudadanos verdaderamente se interesarían, no solamente en conocer sus límites, tanto o más como se interesan en saber en qué barrio viven o en qué municipio desarrollan sus actividades, sino quizá hasta más. Porque ser divisiones sustancialmente más pequeñas que, por ejemplo, la distrital de Medellín, sería más sencillo acceder a la resolución de problemas de carácter social. Así pues, las comunas deben importarnos, no solo por ser una mera división administrativa, que en ocasiones parece más simbólica que real, sino por constituir una forma de acercarnos a la democracia y al autogobierno, especialmente a la participación cívica en la toma de decisiones sobre aquellos asuntos que terminan por afectarnos. Buenos Aires, o la Comuna 9, es un conjunto de 17 barrios, todos muy dispares entre sí, sin duda, pero con una historia relativamente común. Lo que hoy son aquellos barrios se formó alrededor de la quebrada Santa Elena en primera instancia y luego en virtud de Ayacucho, la que antes se llamaba la Calle de la Amargura. Es alrededor de estas referencias geográficas y urbanísticas que logramos identificar una historia común de la Comuna 9. Y es por ellas que esta última tiene la forma que en efecto adquirió con el tiempo. Posterior a la formación de estos barrios iniciales, algunos de ellos compuestos por mansiones de estilo neocolonial, algunas que todavía sobreviven, y de la explosión industrial y comercial que se produjo en la primera mitad del siglo XX, vino la sombría época de la violencia, que terminó, por supuesto, con oleadas de desplazados que formaron barrios de Jesús. En los 80s hasta los 2000 se empezaron adicionalmente a formar los barrios 8 de Marzo y Juan Pablo II, así como hubo una expansión en Loreto, en Asomadera 1 y Asomadera 2. Algunos de estos barrios se formaron mediante asentamientos irregulares y otros mediante promesas de compraventa que hasta el día de hoy juran muchos abuelitos tienen el mismo valor que unas escrituras. Pero Buenos Aires no es lo mismo que su historia. En este podcast no somos ni materialistas ni historicistas para definir identidades de conceptos a partir de sus meras circunstancias históricas. La Comuna 9, conforme ha pasado el tiempo, ha adquirido un significado propio, una identidad que se puede leer en el imaginario colectivo de quienes habitan aquel espacio y que, si bien no está muy bien formada, debido a la ambigüedad del término, sí nos sirve para darnos una idea de lo que puede significar en el futuro. Y es que este significado, que también varía dependiendo de la persona a la que le preguntemos, nos refiere entonces no solo a una historia común, sino a una forma de ver el espacio que se cohabita, en el que sí,
Las diferencias entre barrios, entre las cuadras, entre los sectores, entre los vecindarios, todavía erigen muros que separan nuestra realidad. Pero también esos muros poco a poco se van difuminando en el horizonte de nuestros intereses comunes. Ahora bien, yo creo que la búsqueda de una identidad común, de una identidad colectiva común, que como vimos es pieza fundamental en la búsqueda por obtener un modelo de autogestión que descentralice y vuelva más eficiente el autogobierno, debe ser activamente buscado por las instituciones del Estado, especialmente por la administración. Entre más descentralizada esté la forma en que tomamos decisiones al respecto del uso de recursos, más todavía si dichos recursos provienen de los impuestos y contribuciones de los ciudadanos, más eficiente será su destinación, pues en rara ocasión, digamos la verdad, es mejor un burócrata para decidir qué necesita una comunidad que la propia comunidad. Así, el camino para profundizar nuestra democracia se nos muestra a través de una resignificación del concepto comuna, que rescate la idea original, hasta cierto punto por supuesto, que refería al autogobierno y a la participación ciudadana activa en la toma de decisiones. En el caso de Buenos Aires, por ejemplo, nuestra prioridad debe ser abogar por mayor interconexión barrial, a través de medios de transporte público que nos permitan verdaderamente acercarnos unos a otros. Hoy, por ejemplo, ir de Loreto a Miraflores requiere bajar primero al centro y luego subirse en un bus para llegar hasta el barrio Miraflores. Las rutas de buses, por decir un ejemplo, se han limitado a conectar a los barrios con la Oriental, sin conectar a los barrios entre sí. Esto es un problema que afecta nuestra identidad colectiva. Y es que es un problema también porque si lo que se quiere es que el ciudadano interiorice la idea de comuna como una forma de acercar los diversos barrios a la prestación de servicios públicos de todas las clases, es decir, ahí encontramos educación, salud, etc., y a la toma de decisiones adicionalmente sobre asuntos que afecten de manera indirecta la calidad de vida de los habitantes, pues entonces, ¿cómo vamos a promover que al de Loreto le importe lo que ocurre en Miraflores o Cauces si es que ni siquiera hay una sola ruta de transporte público que le permita cohabitar cotidianamente esos espacios? Es decir, si entendemos que toda la teoría del espacio público, enmarcada, por supuesto, en estas nuevas doctrinas de desarrollo urbano sostenible y humanista, dice que los parques públicos deben su importancia a que son puntos de encuentro, no solo entre ciudadanos de clases sociales distintas y de cosmovisiones diferentes, sino porque funcionan como mecanismos de integración social. Si no nos encontramos en los parques, si no nos encontramos en las zonas de comercio, si no nos encontramos en las calles, si ni siquiera nos encontramos en los buses, ¿por qué importaría lo que le pase al otro o cómo viva? Ese es el reto que hoy tiene la Comuna 9 y que hoy nos debe unir en un proceso de participación ciudadana y de deliberación pública. El poder de la democracia no es un poder absoluto. Nosotros somos los primeros en reconocerlo. Pero cuando los individuos nos organizamos para pensar en soluciones, para deliberar al respecto del cómo esas soluciones deben ser llevadas a cabo, somos más capaces de encontrar caminos que a todos los ciudadanos nos hagan más felices y que maximicen la satisfacción social con el sistema que habitamos. Bueno, como conclusiones finales, no me queda más que decir que Buenos Aires, la Comuna 9, es nuestro espacio común. No es creado, es cierto, como se crean los barrios o las naciones. Esta comuna, la Comuna 9, es creada por la voluntad de un plan de expansión urbana o por la voluntad del legislador, pero eso es indiferente, no le quita importancia. No quiero ver a las comunas como una imposición burocrática, como de hecho, admito, antes llegué a considerarlo alguna vez, sino que prefiero verlas como una oportunidad de lograr más control sobre la gestión de nuestras comunidades, como una oportunidad para encontrar y promover soluciones a nuestros problemas más directos y para establecer lazos con aquellos con los que, mal que bien, hemos tenido que compartir una parte de nuestro destino. En el caso de Buenos Aires, esos problemas comunes que nos ocupan son, entre los
más importantes, la movilidad en relación con la interconexión de los barrios con el centro, por supuesto, y con otras comunas, y en relación con la interconexión entre los propios barrios de Buenos Aires. Esto porque si queremos que nuestra comuna funcione como deben funcionar las comunas, es necesario que una persona en Candamo o en Loreto pueda tener la misma facilidad de acceso a la unidad hospitalaria de Buenos Aires o a la escuela Federico Sanam o a las Merceditas que lo tendría un habitante de La Milagrosa, del barrio Buenos Aires o de Miraflores. Son cosas precisamente como la unidad hospitalaria de Buenos Aires, como la ausencia de una inspección de policía adecuada o la falta de bibliotecas suficientes, aquellos asuntos que nos deben importar y sobre los cuales debemos plantear soluciones. Hoy nos unen esos problemas y creo que deberían unirnos más entonces. Pero el sentido de este programa no es buscar qué problemas existen. En realidad, todos conocemos más o menos cuáles son aquellas falencias de aquellos espacios que habitamos. El propósito de este podcast es promover, a través de una interiorización de nuestra idea de comuna, la realización de propuestas y soluciones que nos permitan llevar a buen puerto la conciliación de nuestros intereses públicos. Todos queremos mejor educación, mejores parques públicos, mejor acceso a los servicios de salud, mejor planificación urbana. En suma, pues todos queremos mejor calidad de vida. ¿No son las comunas una oportunidad para propender por esto? Buenos Aires nos debe unir, no solamente porque sea nuestro espacio de habitación común, sino porque esto significa que es una herramienta para lograr profundizar nuestra participación en la toma de decisiones y nuestra posibilidad de promover soluciones a aquellos problemas que nos afectan día a día. Recordemos que este podcast fue realizado por El Estadista Comunitario. Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 9, Buenos Aires, a través del Programa de Planeación de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo del Distrito de Medellín.